y me decían que yo era piedra de tropiezo. O sea, que mis demostraciones de cariño real, ¿sí? Y verdadero eran piedra de tropiezo para esta señora. Yo le daba un piquito. Así. Entonces, sí. Para las hermanas eso era terrible. Y pues yo personalmente no me pensaba volver a reunir. Yo estaba muy desanimado. Pero aquí la señora, sí, quería reunirse y ella entró en contacto con los ancianos de la congregación y ella hizo toda la gestión para que las tarjetas de publicador de nosotros llegaran de la congregación anterior a esta. Pero mira, Jaciel, a nosotros nos juzgaron por esa decisión que yo tomé. Y a Diego le dijeron que por qué yo, o sea, por qué una mujer había tenido que cambiar las tarjetas. Yo le decía a Diego, hombre, pasemos la carta, vámonos, que hay que perder. Que Diego tenía temor, claro, su familia iba a dejar de hablar. Sí, envié la carta, le comuniqué eso a mi mamá, fue la primera que le escribí a mi mamá. Aquí está la carta. Esto indica que yo ya no soy testigo de Jehová. Ya sabes, mi decisión. Te amo. Si me quieres dejar de hablar, lo entiendo, no lo comparto. Pero aquí estoy. No, pero ¿sabes? Quisieron anular la carta de Diego conmigo. Sí, lo intentaron. O sea, intentaron persuadirme para que yo anulara esa carta. O sea, nos querían rechazar esa carta por todo lado. Vuelven a recibir la carta, pero ahí es cuando recibo la llamada que si esa firma era mía. Amigos, el día de hoy tengo a un matrimonio que ha despertado juntos de este engaño de los testigos de Jehová. Y para mí es un placer entrevistar a este matrimonio de Colombia. Se llama Diego y Sandra. Se acaban de salir de los testigos de Jehová hace 5 meses. Y quiero saber, ¿quién fue el culpable de atraerlos? ¿Quién atrajo a quién a la secta de los testigos de Jehová? Bienvenidos. Creo que eso es como que fue de partida. Fue mutuo porque, bueno, primero que todo, saludo a todos los que estén viendo el video. Aquí se metió una perrita satánica y ahorita te contamos por qué. Órale. Dale, ¿qué pasó? A ver, ¿quién fue el culpable? Inicialmente yo, porque fui criado como testigo de Jehová desde los 5 años. Más o menos a los 5 años mis padres se separaron y para esa misma época mi abuela se hizo testigo de Jehová y nos dio estudio a todos en la casa. A mi mamá, a mis tíos, o sea, el adoctrinamiento empezó desde ahí. Después de muchos años de ser precursor, de tener muchos años dentro de los testigos, yo me hice inactivo porque me salí a trabajar, a buscar pues resolver las necesidades de mi casa y yo me hice inactivo, dejé de reunirme y conocí aquí a mi querida esposa en el trabajo y después ella fue quien buscó a los testigos para tener un estudio y empezó a estudiar y ahí nuevamente me hice testigo yo. Muy aparte, ¿no? O sea, perdón, sí, Sandra. No, y que mi caso es muy raro porque yo fui la que busqué los testigos. O sea, ellos no tocaron a mi puerta, sino yo fui a una esquina donde ellos se concentraban y donde ellos se salían, o sea, del salón del reino. En una esquina ellos se paraban ahí casi siempre después de la reunión y yo llegué hasta allá a decirles que me dieran estudio. ¿Qué tal? Y entonces Sandra empieza a tomar un estudio. Algo que me llamó la atención de lo que tú me platicaste es que tú, ¿cómo viste eso? O sea, tú le dijiste, sí, toma el estudio. O sea, ¿tú lo aceptaste o...? No. Yo respeté la decisión de mi esposa, sí. No estaba muy de acuerdo, porque pues yo, a pesar de que fui testigo de Jehová desde niño, viví muchas cosas que no fueron muy positivas con ellos. A pesar de que las hermanas que iban a la casa ni siquiera me saludaban cuando entraban a darle el estudio, aun cuando yo no era expulsado ni había pasado por un comité judicial, simplemente dejé de reunirme, me hice inactivo, pero me trataban como si fuera un expulsado. Entonces, tú le dices a tu mujer, no tomes el estudio, no estás de acuerdo, ¿y cuál fue tu reacción, Sandra? Pues yo me enojé porque yo le decía, y de hecho todavía recuerdo las palabras que le dije, yo le dije, ¿cómo no pudiste compartirme esto tan bonito que yo estoy sintiendo? Porque fuiste tan egoísta y no me dijiste.
Y él me miraba y como que me decía, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, fue complejo. Yo le reclamé. ¿Te dieron estudio con qué libro? Con él te enseña. Ah, o sea, no tiene mucho esto. No, porque es que, Jaciel, yo me bauticé en el 2017 y tú dirás que porque me bauticé, ¿cierto? Porque, ¿sabes? Yo duré 6 años porque yo me bauticé no creyendo en tantas cosas. Creo que, y hasta mi esposo me preguntaba que por qué me bautizar. Yo creo que en ese momento yo pensaba que estaba afianzando mi relación con Dios y que estaba haciendo lo correcto. Pero hoy en día, si yo hubiera sabido que le estaba diciendo sí, era una organización, te lo juro que no me hubiera ni siquiera reunido porque yo no estaba segura de lo que estaba haciendo. Yo no creía en esa promesa de que Jesús ya había llegado en el 1914. Yo decía, eso es traído de los cabellos. O sea, o sea, yo misma me cuestionaba y decía, ¿yo cómo voy a creer eso? Jamás, Jaciel, jamás me gustó predicar. Jamás. Sí. No me gustaba. A mí me decía, ay, vamos a predicar. Y las señoras estas todas contentas y yo apenas, ay, Dios mío, para mí era una tortura ir a molestar a la gente en sus casas. Diego, cuando se bautiza tu esposa, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, pues en ese momento fueron lágrimas. Él lloró. Porque, pues como te decía, yo había sido un activo, mi esposa empezó a estudiar y pues lamentablemente mi abuelita falleció y para mí fue muy duro porque pues mi abuelita era una persona muy especial y ella antes de morir me dijo que volviera a la congregación. Entonces eso me sonó. Pues yo ya era precursor, ya tenía ciertas asignaciones, pues para mí ya había vuelto y para mí era emocionante ver que mi esposa era testigo. Mi esposa se bautizó y empezamos a tener como conflictos y cosas con la congregación porque cambió totalmente la forma en que la trataban y pues tuvimos muchos conflictos. ¿Ah, sí? O sea, como ¿te trataron como humillándote o cómo? No, mira, se trataron de involucrar en nuestra vida privada. Muchas hermanas me decían que yo era una piedra de tropiezo para ellas porque nosotros somos una pareja muy afectiva, o sea, mi esposo es muy cariñoso conmigo, él es muy caballero, entonces me daba la mano para sentarme, me apartaba la silla y ellas observaban todo eso, me daba un besito antes de la reunión, incluso porque yo no estaba acostumbrada, ¿sí, Jaciel? O sea, aparte de que yo me había bautizado, pues yo no estaba como tan involucrada en esas costumbres. Y él hacía un comentario, si estaba cerca de mí, yo le daba un piquito. Así. Entonces, sí. Para las hermanas eso era terrible porque Jaciel... Era incómodo, ¿no? Bastante. Y me lo dijeron. Las demostraciones de afecto. Que las demostraciones de afecto, para ellas eso era terrible. ¿Por qué, Jaciel? Porque resulta que ellas están acostumbradas y ya en su mente no cabe que el esposo las ame de verdad, como ellos promulgan en la Biblia, ¿cierto? Son personas que están viviendo un papel, ¿sí? Como la Biblia que ellos tienen, y son otra cosa en la casa. En la casa son mujeres maltratadas, son violentadas, son humilladas, son maltratadas en muchos aspectos. Y me decían que yo era piedra de tropiezo, o sea, que mis demostraciones de cariño real, ¿sí? Y verdadero, eran piedra de tropiezo para estas señoras. Las hermanas te decían eso. Sí, entonces yo les decía a Diego, por Dios, o sea, como un besito, como un piquito. Digamos que una reunión. Claro, eran la pareja, digamos, envidiable de la congregación. Sí, bastante. Sí, porque eran muy amorosos, tu esposo muy amoroso. Sí, muy pendiente de mí. ¿Cómo fue decayendo su amor a esta religión? Bueno, pasaron varias cosas. Una de ellas fue la pandemia. Bueno, antes de eso, me hice muy amigo de un superintendente de circuito porque compartíamos gustos musicales. El superintendente le gustaba mucho el rock y tenía guitarras y él vio mi habilidad para tocar y me invitaba cada vez que venía a hacer la visita. El domingo en la tarde nos reuníamos con él, tocábamos música, rock.
rock en inglés, que él también entendía muy bien. Sabía tocar muy bien la guitarra, o sabe tocar muy bien la guitarra. ¿Y si le hacían así? ¿O no? Bueno, ¿O era o sea, satánico? no, pues. Y pues debido a que yo era precursor, era muy responsable con las asignaciones que tenía, ya me iban a nombrar siervo ministerial. Pero el anciano de la congregación sí tenía un problema conmigo por el tema de la música. Y él decidió hacer una reunión conmigo después de que se terminó la visita del superintendente. Y en síntesis lo que me dijo fue que para que yo pudiera avanzar dentro de la congregación tenía que dejar la música. O sea, yo no podía seguir tocando rock, ni tocando guitarra eléctrica, ni promocionando mi banda, nada. Porque eso era una causa de tropiezo para los hermanos, según me dijo él. Entonces, que eso entorpecía el que yo pudiera avanzar como siervo ministerial. Yo lo cuestioné, le hablé con la Biblia. Primero le mencioné el texto de Santiago 1:17. Y si toda dádiva viene del cielo, todo don. Si Dios me dio un don para hacer música, ¿por qué no puedo hacerlo? Si tengo un talento para tocar la guitarra, ¿por qué le tiene que molestar a unos hermanos? Si yo toco una música que se basa en el virtuosismo, que comunica un mensaje positivo, que si alguien se pone a analizar la música que compuse en ese momento con mi banda, no tiene absolutamente nada reprochable. Para mí era una causa de tropiezo que me prejuzgaran, que no se tomaran digamos, la molestia de saber qué tipo de música hacía yo, qué escribían mis letras, y que por eso me quisieran impedir avanzar espiritualmente, en teoría, ¿no? Entonces ahí empezó como ese conflicto con la congregación. Después de eso vino la pandemia. Yo contraje el COVID, estuve muy mal, casi me voy. Y pues eso afectó todo, ¿sí? Como muchas personas, pues nos afectó laboralmente, pasamos muchas necesidades y no vimos la mano de nuestros hermanos. De mi familia directa testigo, por supuesto, no lo puedo negar, pero es que son mi familia, ¿sí? Mis hermanos, mi mamá, pues, sea de la religión que sea, si es una buena persona, tú ayudas a tu familia, ¿cierto? Pero el resto de los 88 publicadores que tenía esa congregación, solo recibíamos saludes. No les interesaba si teníamos para comer, no les interesaba saber si yo tenía que pagar una cuenta de hospital, en fin, muchas cosas. La ayuda vino de amigos no testigos, lo que es el verdadero amor cristiano, y que los testigos de Jehová no nos lo mostraron en un momento muy difícil. Entonces, En a ese mí momento, claro, me bajó eso totalmente. fue ya así de decepción total, ¿no? Sí, yo no ¿Tú ya, volví a era- reunirme tú ya eras en el, precursor ahí, perdón? ¿O yo me enfermé y dejé de ser precursor. cómo viviste tú ese proceso, Sandra? De cuando tu esposo se enfermó, ¿de cómo lo viviste tú? El día que yo llevé a Diego a urgencias, la vecina del frente también ingresó a urgencias. Ella murió a las 12 de mediodía. Y yo decía, Dios mío, Diego también va a morir. O sea, yo lo viví porque yo me contagié de COVID al estar muy cerca de mi esposo, al cuidarlo de sus fiebres y pues de todos los síntomas que él tuvo. Entonces yo ya lo llevé al hospital. Y pues casi increíble que un animalito entienda más que hasta un ser humano, ¿no? Ella no quería comer, ella estaba muy deprimida, la perrita, porque la perrita quiere mucho a Diego. Y se la pasaba debajo de mi brazo y ella era la que me daba consuelo, ella era la que me quitaba en cierta forma la tristeza y la depresión. ¿Por qué le llaman me dijeron, le llaman la perrita satánica, ¿no? Dijo Diego. Bueno, esa es una historia que te queremos contar. Imagínate que cuando hicieron el cambio de Biblias, que era, no sé si pasó en tu país, pero creo que sí, porque sí, eso fue a nivel mundial, eran Biblias negras y después fueron Biblias grises. ¿Sí? Resulta que para esa época estaban ahorrando como papel, no recuerdo, y no se le entregaba a cada miembro de la casa una Biblia, sino era una por familia. Ah, bueno, te voy a contar, mi hija nunca se bautizó, que eso fue también otro motivo por el cual nos cuestionaban demasiado, que mi hija no se quería bautizar. O sea, pero tu hija
te decía, no, yo no quiero? O sea, No, mira, ella incluso te va a contar algo, Jaciel, hablando de Biblia. Ella aprendió a leer con la Biblia y con el libro ese de los niños. De mi libro de historias bíblicas. Y Caleb y Sofía. Y era fan de Caleb y Sofía. Ella era fan. Y ella era muy pequeña. Tenía 4 años. Entonces, cuando cumplió más o menos 8 o 9, fue que digo, yo no me quiero bautizar. Ella me decía, yo amo a Dios, pero por favor te pido, no me quiero bautizar. Entonces, le dieron una Biblia, sin embargo. Diego quedó con una Biblia y yo con otra, no sé por qué. Y resulta que las dejamos allá en un estante, en una mesita. Y ese día salimos a trabajar y cuando volvimos, la señorita perra había destrozado todas las Biblias. Las destrozó, Jaciel, o sea, les arrancó las hojas. Porque mi hija dijo, ay, mami, te voy a decir algo. La perra es satánica porque rompió la Biblia. ¿Qué pasa después del COVID? Bueno, ahí nosotros, pues por la situación económica, pues nos tuvimos que marchar de donde vivíamos porque no podíamos pagar la renta o el alquiler, como lo llaman ustedes en México. Entonces una tía de mi esposa muy amablemente nos ofreció... No testigo, nos ofreció un apartamento a muy bajo costo en otro barrio. Y pues, nos trasteamos, a pesar de que yo todavía estaba convaleciente y me ponía verde alzando una caja, pues lo logramos. Ahí tampoco vimos ayuda de ningún testigo. Y pues yo personalmente no me pensaba volver a reunir. Yo estaba muy desanimado. Pero aquí la señora, sí, quería reunirse y ella entró en contacto con los ancianos de la congregación, que el Salón del Reino queda aquí a una cuadra de nuestra casa. De la casa. Y ella hizo toda la gestión para que las tarjetas de publicador de nosotros llegaran de la congregación anterior a esta. Y pues por su insistencia, bueno, está bien, vamos a reunirnos otra vez, pero ahí yo ya era un pimo. Yo ya no sentía ningún amor por las reuniones, ya no sentía ningún interés por ser testigo de Jehová ni salir a predicar, nada. Y pues como ya llevaba varios meses inactivo por mi condición médica y demás, uno de los ancianos intentó hacer algo que ellos hacen con las personas que vuelven a reunirse y que pasan de inactivas a volverse a reunir, que es darles un estudio como un refuerzo con las últimas publicaciones, con el libro interactivo de Disfrute la Vida. Y solo tuvimos un estudio, pero para mí fue suficiente para decir no más. Y fue enfocado a la lección 48, que habla de las compañías. Y el primer párrafo te dice explícitamente que no debes tener asociación con nadie que no sean testigos de Jehová. En ese momento para mí eso sonó algo y me hizo clic y esto es totalmente absurdo. O sea, ¿por qué no puedo asociarme con personas que me han tendido la mano, que han sido buenas conmigo? Y si debo exclusivamente estar unido o tener amistad con personas que en la situación más difícil de mi vida no estuvieron. Ahí hizo clic y terminó el estudio, me despedí del hermano, yo no me volví a reunir. Él empezó a insistir por teléfono, yo no le contesté el teléfono. Mi esposa también pues estaba reuniéndose, pero también se desanimó. No sé si quieras contar eso. Sí, porque Sandra, ¿por qué tú fuiste a reunir? ¿Por qué llamas a los ancianos de tu congregación? Es que también pensé que estaba haciendo lo correcto. Después de el COVID. Todo lo que pasó. Ajá, o sea, tú viste que no hubo ayuda de parte de ellos, ¿no? O sea, de los testigos, y aún así fuiste, o sea, es que está raro porque te bautizas, pero no sientes nada. Y todavía está el COVID y no ves nada y dices, pues estamos en un nuevo lugar, vamos a buscar a los hermanos. O sea, ¿qué pasa ahí con...? Yo escuchaba mucho a mi suegra porque la familia de Diego, bueno, te vamos a explicar y les vamos a explicar al resto. La familia de Diego es testigo, mi familia no. Entonces, a mí se me hizo fácil coger a ese señor. Pues que mira, o sea, yo no aún... Sí, no sé la dimensión, la magnitud, qué significaba eso.
aún no sintiendo nada en el corazón, no dimensionaba lo que estaba pasando. Mira, de hecho yo lo vine a dimensionar ya estando fuera, ¿sí? O sea, ya vi la gravedad del asunto. ¿Por qué lo hice? Sí, fui un poquito influenciada por mi suegra, porque ella pues decía que para que Dieguito estuviera bien y todo, entonces yo tomé esta decisión. Pero mira, Jaciel, a nosotros nos juzgaron por esa decisión que yo tomé. Y a Diego le dijeron que por qué yo, o sea, por qué una mujer había tenido que cambiar las tarjetas. Porque, bueno, la gente que no sabe que si uno cambia de lugar de vivienda, se llaman tarjetas y pasan a otra congregación. Yo hice ese cambio y a Diego le hicieron un show que porque yo tomaba la delantera, que porque tu esposa tomaba decisiones. Y yo le decía a Diego, no me molestes, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio que me estén diciendo eso? Sí, pero lo hicieron. Pero sí lo hicieron, nos juzgaron por eso, Jaciel. Pero yo ya venía bastante desanimada, o sea, ya Diego está desanimado, yo ya venía peor también, porque digamos que para digamos, crecer en mi vida laboral, yo tuve que reiniciar mi carrera de universitaria y yo volví a estudiar y al señor acá presente le dijeron que por qué yo estaba estudiando, que yo tenía que dedicarme al hogar. Bueno, Jaciel, porque yo también trabajo. Entonces, acá en Colombia son 8 horas, ¿sí? Para que te puedan pagar un salario mínimo. Entonces, que yo ya definitivamente no iba a predicar, que yo ya no me iba a dedicar a las cosas del reino, que yo no ponía a Jehová en primer lugar, que yo no ponía a mi esposo, que yo no respetaba la autoridad, que yo me pasaba por encima de él, que pasarme por encima de él era pasarme por encima de Jesús. O sea, aquí metieron hasta Jesús. O sea, imagínate eso. Y a mí me resbalaba eso. Sí, no tenía ningún interés. Pero realmente me llamó mucho la atención que le llamaran la atención por acciones que yo estaba tomando, cuando realmente las decisiones como pareja, o sea, las decisiones siempre han sido en común acuerdo, siempre lo charlamos, siempre los hablamos. Sí, yo no le vi nada de malo. O sea, ella insistió, no, reunámonos, démonos una oportunidad de iniciar en una nueva congregación, de pronto aquí sí sea diferente. Pues no, dale. Pero, o sea, yo no puse interés de mi parte, pero yo le dije, no, pues si tú quieres y puedes hacer la gestión. Yo no le di problema, aunque yo sabía que eso iba a pasar por el machismo tan terrible que hay en los testigos de Jehová. Que cuando tú ves este párrafo de dice que no asociarse con los no testigos de Jehová, ¿se lo comentas a tu esposa o digamos que los dos despertaron de diferente manera al mismo tiempo? Despertamos de diferente manera, Jaciel, porque para esa época Dieguito empezó a ver al Centinela Libre. Sí. ¡Qué bendición! Yo lo veía. Tu paisano, ¿no? Sí. Sí, de hecho... Saludos cordiales. ¿No? Sí. Saludos con amor. También le dimos las gracias, le escribimos. Y le escribí y le di las gracias porque para mí fue como quitar el velo ya finalmente. A mí también digamos que algo que me sonó fue que casualmente yo estaba, antes de ver el Centinela Libre, estaba viendo un programa de National Geographic y casualmente estaban mostrando el tema de la destrucción de Jerusalén. Cuando vi la fecha, 587, ¿cómo así? Entonces la fecha no coincide con lo que yo he aprendido toda mi vida. 600, y empecé a investigar, a buscar en Wikipedia, en enciclopedias, fuentes, por todo lado. Eso me causó una duda muy grande. Como te había dicho inicialmente, yo dudé de todo menos de la doctrina. Lo de la generación traslapada inmediatamente me sonó. Algo ahí no está bien, porque nos cambian a una doctrina esencial de lo de la generación, que es una doctrina básica por algo nuevo. Y ahora escuchaba esto en un programa de una entidad reconocida en historia. Yo, algo aquí no está funcionando. Empecé a investigar y tener más y más dudas y más dudas. Y ahí fue cuando empecé a ver videos en YouTube buscando esa información y encontré el canal del Centinela Libre. Y cuando vi la experiencia de él, dije, es que es como ver un reflejo de muchas cosas que uno también sufrió. No estoy solo, ¿no? Así de... Exacto, que no estás solo,
que muchos se entienden por lo que has pasado, y adicional que empecé a ver más videos, encontré tu canal, y encontré el canal de Eric Wilson, que también a nivel doctrinal es espectacular. A Emma, que nosotros nos divertimos mucho amamos a Emma, saludos también ahí. Y todo este activismo a mí me despertó de inmediato. ¿Tú viste todo eso y qué le decías a Sandra o no le decías nada? Y ven, mira este video. Pues, ¿Sí? Jaciel, mira, como yo te dije, yo no era testigo de Jehová 100%. Yo veía esos videos, obviamente, yo vi lo del arca de Noé, y yo decía, a ver, o sea, ven, ellos dicen que no, y yo veía muchas cosas y me databa también en hechos históricos que no coincidían. Yo ya sabía que eso no coincidía, yo ya sabía que eso no existía, yo ya sabía que estábamos viendo una mentira, y sabía que lo que venga de Norteamérica es algo muy, o sea, muy sospechoso. Estaba viendo estos canales, yo los escuchaba, yo decía, o sea, entonces yo pensaba dentro de mí, yo decía, ay, yo ya estoy despierta hace mucho tiempo, entonces. Yo no desperté, lo contrario, lo que hice fue corroborar y decir, hombre, yo tenía razón. Quedamos inactivos, pero resulta, Jaciel, que mi forma de ser no me permite estar como en aguas tibias, se le dice acá, o sea, ni mal ni bien, o sea, tiene que ser, para mí es, o sea, yo soy muy contundente en eso, ¿sí? Yo le decía a Diego, hombre, pasemos la carta, vámonos, que hay que perder. Que Diego tenía temor, claro, su familia iba a dejar de hablar. Sí, es cierto. Porque los traes no existe, yo no sé la gente por qué lo quiere tapar con el dedo, con la verdad con un dedo, o el sol con el dedo, bueno, como se diga. Es que estamos locos. Entonces la gente quiere tapar en una realidad que existe, el ostracismo existe, es que la gente piensa que, bueno, ostracismo, como se diga, bueno, que no le vuelvan a hablar a uno en esa secta, existe. La familia de Diego fue muy contundente, fue muy, o sea, fue muy cruel cuando le dijeron, si tú te sales, porque lo manipulaban. Si tú te sales, no te volvemos a hablar, no nos volvemos a encontrar esos dominguitos para almorzar, para salir. De hecho, no nos volvemos a encontrar. Sí, y de hecho no nos volvemos a reunir. Pero mira, Jaciel, yo le decía a Diego, ¿y qué pasa? Tu familia no te da de comer, tu familia no te da para la renta, tu familia no te sostiene económicamente, tú no dependes de tu familia, tú dependes de tu trabajo, yo te voy a apoyar. Y él duró ahí pensándolo. Y bueno, ¿qué pasa entonces, Diego? ¿No querías firmar esta carta de renuncia? ¿No querías hablar tú hacerle caso? Muy duro. Lo pensé mucho. Casi que no lo convenzo. Lo pensé mucho por mi familia, ¿sí? Porque sabía que eso me iba a costar la relación con ellos, porque yo los amo. Hubo un momento en el que tuve que confrontar a mi mamá porque ella era muy insistente en que regresara. Y ya le dije, no, mamá, yo no voy a volver porque he descubierto muchas cosas que son falsas. Perdón, ¿hasta qué grado fue insistente? Demasiado. Todo el tiempo me escribía, vuelve a reunirte, recuerda que Jehová te ama. Siempre me escribía cuando íbamos a visitarla, también muy insistente, siempre, bueno, ¿y qué has pensado? ¿Vas a volver a reunirte? Recuerda que Jehová te está esperando. Y como te digo, llegó un momento que le dije, no, mamá, es que yo no voy a volver porque he descubierto muchas cosas que no son ciertas. Y le expliqué algunas cosas y ella se enfureció, ella se enojó. Y me dijo que, en sus palabras, que para ella era mejor que me expulsara. Que si yo me desasociaba era como, mejor dicho, morir. Ella fue muy dura en ese momento. Y pues para mí, pues, oír esas palabras tan duras fue muy difícil. Entonces todo eso generó como cierta discordia. Y fue como el detonante para decir, bueno, vamos entonces a probar qué tanto me quiere mi familia y qué tanto está esta secta por encima del amor que me tiene. Entonces tomé la decisión, redacté la carta con todos los argumentos
por supuesto, legalmente también puse en claro que no permitía ni autorizaba que mis datos fueran usados, ni mis nombres, ni mi nombre ni el nombre de mi esposa fueran expuestos en la congregación. Simplemente no queríamos saber nada más y que nos dieran de baja de sus archivos o en donde nos tengan. Envié la carta, le comuniqué eso a mi mamá, fue la primera que le escribí a mi mamá. Aquí está la carta. Esto indica que yo ya no soy testigo de Jehová. Entonces, para que porfa, ya sabes mi decisión. Te amo, te sigo amando y te seguiré amando siempre. Voy a estar aquí siempre. Si me quieres dejar de hablar, lo entiendo, no lo comparto. Pero aquí estoy. No, por no dejar de ser testigo, no dejo de ser tu hijo. Y bueno, fue muy difícil. Le envié eso a la congregación y esos ancianos que durante casi más de un año no se comunicaron con nosotros empezaron a llamar insistentemente. Querían corroborar si era verdad. Y llamaron a mi esposa. Ahí sí, como que se voltean las cosas, ¿no? Porque ahí sí podía opinar. Anteriormente ella no tenía voz ni voto y yo era el que tenía que decir. Pero ahora la llamaron a ella y querían corroborar con ella si realmente yo había redactado la carta, si yo no había puesto el nombre de ella falsamente, bueno, no sé. En fin. Después insistieron, yo nunca les contesté, no quería hablar con ellos. Hasta que llegaron aquí a la casa un domingo como a las 8. No, bueno. Domingo a las 11. No, pero ¿sabes? Quisieron anular la carta de Diego conmigo. Sí, lo intentaron. O sea, intentaron persuadirme para que yo anulara esa carta porque, es más, tuvimos que hacer otra porque a Diego se le pasó mi firma. Pues tampoco Diego iba a firmar por mí, tampoco. Entonces le devolvieron la carta, así, o sea, quisieron, ¿cómo se dice? Manipular, pero la quisieron sabotear. Esa es la palabra correcta. O sea, nos querían rechazar esa carta por todo lado. Entonces, Diego vuelve a hacer la carta, pero ya con mi firma, ya con mi aprobación, y me vuelven, vuelven a recibir la carta, pero ahí es cuando recibo la llamada, que si esa firma era mía, que si mi nombre estaba bien escrito, que si mi cédula estaba bien. O sea, todo estaba bien, no había ningún motivo ni ninguna causa por el cual la rechazara. Y la querían volver a rechazar y a mí me estaban como así hablando, así como Satanás y aquí el angelito. Entonces me decían... la J y la W. No dejes, la J aquí y la W acá, no te vayas, no firmes, no sé qué. Yo le dije, no, es que es una decisión que tomamos. A espalda de tu esposo, o sea, te estaban... Y a espalda de Diego, o sea, ya me dijeron que lo pensara muy bien. Yo le dije, no, es que yo no tengo nada que pensar. Es interesante cómo los testigos de Jehová se saltan sus propios protocolos. Sí. Porque en teoría ellos no podrían hablar con mi esposa si yo no estoy presente. Y lo estaban haciendo. Sí. ¿Sí? Ancianos. Sí, los ancianos, porque de hecho era el encargado un anciano que es encargado de toda la congregación a nivel administrativo. O sea, como que el que se encarga de los archivos y los documentos que llegan. Ese señor. Él era el que me estaba llamando a decirme que sí, bueno, a confirmar que si era mi firma, que si era no sé qué, y me la estaba, o sea, ¿sabes qué hacía? Me la estaba supuestamente mostrando, o sea, que yo la viera, pero en ese momento sentí que me la estaba devolviendo. Yo no se la quise recibir, yo le dije, no, ahí está todo muy bien, gracias, no me devuelvas nada, quédate con ella, por favor. Y le pedí que no me llamara, que no llamara a Diego porque Diego no le iba a contestar, que yo muy amablemente le pedía que no me volviera a llamar porque tampoco les iba a volver a contestar y que nuestra decisión era firme y que a mí no me volvieran a preguntar nada, que yo ya no quería saber nada de ellos, nada, ya me tenían hasta aquí. De hecho, hacía una época en que los videos me sabían a cacho, o sea, la JW me supo a cacho, me supo a nada bueno, ¿sí?
Y así fueran los videos de los canales, ya hubo un momento en que ya estaba supremamente Es que yo hastiada. me volví muy Obsesivo con buscar Sí. información. Sí, ¿verdad? Sí, sí pasa, ¿no? Y te digo, Todos los días viendo a Jaciel, pues ya. Jaciel, te digo algo, veíamos, o sea, digamos cuando los activistas analizan algo de la reunión, algo de los videos, veíamos más el broadcasting. El watchicasting. Sí, el veíamos watchicasting. Veíamos más eso que el propio broadcasting cuando fuimos. cuando éramos testigos. Sí, ¿verdad? Ahora, Sí, o sea, y estudiábamos más que cuando estábamos de testigos, porque, y eso yo decía, hombre, eso no puede ser, o sea, uno se quiere desligar de todo eso, y acá el Señor viendo todos los días, a toda hora y cada momento. es que no es fácil, ¿verdad? Y yo decía, ya, Desde No, más pequeño. cuando llevas más. tanto tiempo. Y sabes que te quiero decir algo, y que la gente, yo quiero que la gente que ve tu canal sepa algo. No todos los colombianos somos Como investigador como Nator, no. No, Qué vergüenza. jamás. O sea, mira, él para nosotros es una vergüenza nacional. Porque resulta que Universal. no, sí, la gente pensará que somos igual de ignorantes o igual en su forma de actuar y hacer. No. Y No les veo con cubrebocas. No. Y créeme que acá en el país nadie lo conoce. Afortunadamente nadie sabe quién es. ¿Sí? Pues yo creo que sí. O bueno, lo conocen, pero sabes que Pero... él es acá en Colombia, digamos que el nivel de cultura sí es un poquito más. ¿Sí? Acá no hay gente tan. O sea, el ser analfabeta no solamente es que no sepas leer, sino que no sepas entender. Entonces acá hay mucha gente estudiada, mucha gente educada, mucha gente culta, mucha gente muy, muy inteligente y este tipo de personas, digamos, que enlodan y dañan la imagen de un colombiano, que por lo general un colombiano promedio no es así. Es peor. No. Un colombiano promedio es estudiado o por lo menos ha pasado por un colegio, así sea vendiendo cosas para pasar. ¿Sí? Entonces, claro. Sí, de hecho, este tipo de personas no son bien vistas en la comunidad. Me refiero no solamente a testigos. Y seguramente en su congregación tampoco. Sí, qué bueno que lo aclaren, porque sí, ya me estaba preguntando dónde están sus cubrebocas y sus gorras. No, pero te digo, yo sí que y yo quiero que por favor esto quede expuesto ante las personas, porque dirán, hombre, los colombianos son bien brutos. No, te lo juro que no. Ahora, no sé qué últimas palabras tienen ustedes, matrimonio Ashuri, para los testigos de Jehová que los están viendo. Bueno, pues si están viendo esto, ojo. Para los testigos de Jehová que vean esto, la mayoría de gente tiene un muy mal concepto de los testigos de Jehová, que eso es algo también que me di cuenta cuando estuve afuera, pero conocí a mucha gente valiosa, gente muy buena, gente que tiene de verdad un corazón muy grande. Si hay testigos de Jehová que son buenos, son buenas personas, tienen buena intención. No son todos, de hecho suelen ser la minoría, ¿no? Desafortunadamente la mayoría están por estar, pero a esos testigos de Jehová que son personas sinceras, de un corazón bonito, que realmente tienen una intención de servir a Dios de alguna forma, que ojalá algún día puedan utilizar todo eso bueno que tienen, pero siendo libres, siendo ellos mismos, sino siendo parte de una secta que suprime la personalidad, que no te deja ser, sino que toda esa bondad y todo ese amor que tienen lo puedan compartir realmente con otras personas, no solamente con los testigos de Jehová, que pues realmente eso no fue lo que enseñó Jesús. Entonces, a esas personas que ojalá algún día despierten y puedan ser libres, y que todo ese amor y toda esa bondad que tienen esas personas sinceras esté disponible para todo el mundo. Perfecto. ¿Tú quieres decir algo más, Sandra? No. Pues a los testigos, yo solo les quiero decir que que tengan en cuenta las enseñanzas de Jesús y que si verdaderamente quieren servirle a Dios, que de verdad tengan el ejemplo de Jesús y que no lo pongan a un lado porque
¿Por qué qué? Porque eso sí es un verdadero cristiano. O sea, no anular a lo que realmente, al buen ejemplo, que no se queden ahí por quedarse o por cumplir un requisito, por estar con alguien. No lo hagan porque es una secta. Le lavan a uno el cerebro, lo persuaden, lo hacen cambiar de ideas. Entonces, que sean ellos mismos, que sean libres. Esa es la palabra, libres. Amigos, y Diego y Sandra, de ese tiempo valioso que apartaron ustedes. Y amigos, espero que también compartan esta entrevista de un matrimonio que también junto a su hija, pues ya no van a formar parte más de los testigos de Jehová. Espero que les haya gustado este video. Y si no hay nada más que decir, Diego y Sandra, pues hasta aquí. No, ya nos toca hacer parte 2. Sí. Yo creo que sí, a ver si abren un canal. Hay muchas cosas por contar. O sea, esto es un resumen. O sea, hablamos mucho, pero es una historia. Todo tiene un porqué. Todo tiene un principio. O sea que hay más. Claro, hay mucho más. Demasiado. Segunda parte, amigos. Si quieren una segunda parte con Diego y Sandra, vamos a llegar a 1000 likes y va a haber una segunda parte. ¿Cómo ven? Claro. Es más, deben saber cómo nos casamos. ¿Cómo que cómo se casó? ¿Sí? Nosotros nos casamos por la iglesia y la gente se preguntará por qué. Es que yo no era testigo de Jehová en ese momento. Yo estaba estudiando la Biblia. Pero eso queda para la segunda parte. Sí, pero eso son otras cosas. Y perfecto. Lo que vino después del bautismo, todo lo que me hacían las hermanas a mí, todo lo que hablaron, sabiendo que pues yo nunca estuve presente para todo lo que dijeron. O sea, viene el chismecito, viene la cosa, eso, mejor dicho, acá toca es cafecito con pancito. Segunda parte, si ustedes lo quieren, amigos, 1000 likes y nos vemos en la segunda parte. Pues muchas gracias.